Bueno, ahora sí llegó el momento. Hoy vamos a ver los mejores fondos de inversión en Colombia para 2022. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y para más educación financiera, recuerda seguirme en mi Instagram, @exitofinanciero.oficial. Si quieres conocerme un poco más y que hablemos de cosas diferentes a finanzas, entonces sígueme en mi Instagram personal, @sebacelis. Muy bien, antes de empezar debo aclarar que este video no representa una asesoría financiera. Toda decisión de inversión debe realizarse con responsabilidad y sobre todo con la asesoría de expertos. Todas esas personas impacientes pueden saltar a este minuto del video para ver la información directamente sobre los fondos. Sin embargo, espero no ver comentarios ignorantes diciendo cosas que no tienen nada que ver o preguntando lo que ya respondí en este pedacito que voy a empezar introduciendo un poco el tema de los fondos de inversión y cómo se están viendo afectados por la economía recientemente. Porque me pasó en el video anterior que mucha gente dijo cosas en los comentarios simplemente porque no vieron la información completa. Y bueno, es que estoy publicando este video prácticamente 2 años después de mi primer video sobre los mejores fondos de inversión. De hecho, ese video lo publiqué justo antes de que empezara la pandemia y en ese video mencioné que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y creo que mejor ejemplo de esto no pudo haber habido. Ahora, como les he respondido a muchas personas que durante estos 2 años me han seguido preguntando, oye, ¿cuáles son los mejores fondos de inversión? ¿Qué tal si actualizas el video 2021? ¿Qué tal si actualizas el video 2022? Esos fondos que yo recomendé hace 2 años siguen siendo buenos fondos. Lo que pasa es que sus rentabilidades se han modificado con el comportamiento de los mercados financieros, como ya vamos a analizar específicamente. Prácticamente la rentabilidad de todo se ha visto afectada, sobre todo ahora último, por ejemplo, con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Antes de eso, con el coronavirus. Y bueno, ha habido montones de efectos en la economía nacional e internacional que definitivamente han modificado la forma tradicional en que venían funcionando. Entonces mis recomendaciones, aunque no cambian mucho, sí tienen en cuenta las siguientes cosas, como por ejemplo que ya han salido nuevas alternativas de inversión, las cuales también voy a mencionar acá, que el plazo para invertir tiene que ampliarse. Antes podíamos tener en cuenta un fondo de inversión de riesgo conservador o riesgo bajo en unos 3 meses, 2 meses, incluso tenerlo como para el dinero del diario y retirar en cualquier momento. Hoy en día eso ya no es viable. Y asimismo para riesgos moderados o riesgos altos ya los plazos no son de unos pocos meses, sino que idealmente entre 1 y 2 años para moderado y más de 2 años para riesgo alto. Y por supuesto se requiere paciencia esperando a que un fondo que llegue a estar negativo vuelva a estar positivo, porque hasta los de riesgo bajo pueden presentar desvalorizaciones, incluso los que invierten en renta fija, que la gente que no sabe qué significa renta fija cree que significa ganancia garantizada y no es así. Y hablando de rentabilidad, en mi video anterior quedó absolutamente claro y evidente que mucha gente no entiende cómo funciona la rentabilidad de las inversiones normales, tradicionales y reales, que se mide básicamente en términos de efectivo anual. Toda inversión seria, real y transparente básicamente mide su rendimiento en efectivo anual. Cuando hablamos de rentabilidad no la medimos ni mensual, ni diaria, ni semanal. Hablamos de lo que se obtiene en un año. Incluso si lo que hacemos es obtener esa rentabilidad cada mes, porque lo que normalmente obtenemos es un cálculo de si yo, por ejemplo, tomo la rentabilidad mensual y la voy sumando hasta que complete 12 pagos, pues esa sería mi rentabilidad anual y hago una fórmula, tengo en cuenta una ecuación para calcular entonces el equivalente si solamente tengo un mes de información. Básicamente todas las inversiones se expresan en efectivo anual para poder saber medir de manera igual independientemente del plazo pues precisamente esa rentabilidad y comparar con otras. Son esas famosas oportunidades de inversión por allá de raras es que te ofrecen rentabilidades mensuales o rentabilidades diarias, pues que básicamente no tienen mucho que ver con el tema de los fondos de inversión. Y bueno, si quieres que haga un video específicamente explicando cómo calcularlas, cómo funciona esta fórmula y toda la cosa, pues me cuentas en los comentarios. También muchas personas dijeron que los bancos dan muy poquita rentabilidad, se roban todo el dinero y que yo puedo invertir en el negocio de mi primo este dinero y duplicarlo en 3 meses. Esas personas tienen que entender 3 cosas. Primera,
Los fondos de inversión no son de los bancos, son de las fiduciarias, que son distintas. Las comisiones, costos y gastos están expresadas a cabalidad detalladamente en estados financieros, reportes y cantidad de cosas públicas que tú puedes ver exactamente cómo está funcionando, y las comisiones que cobran básicamente las deducen de la rentabilidad. Cuando vemos la rentabilidad ya se restó la comisión que ellos cobraron. Dos, inversiones con más rentabilidad siempre van a tener más riesgo. Definitivamente alguien que diga que puede obtener una rentabilidad de 100% o de 300% efectivo anual va a estar expuesto a un nivel de riesgo mayor. Y tres, los fondos de inversión que están en este video definitivamente son inversiones pasivas, es decir, que no hay que hacer absolutamente nada para que funcione. Claro, yo puedo poner mi dinero a trabajar en un negocio, puedo dedicarle tiempo, puedo dedicarle trabajo, pero entonces ya no es un ingreso pasivo, y por supuesto de esa manera yo puedo incrementar la rentabilidad. Pero aquí hablamos de inversiones totalmente pasivas. Así que bueno, me parecía importante aclarar estos puntos, y ya con eso dicho vamos a analizar entonces cómo les fue a esos fondos de inversión que mencioné en mi video pasado durante todo este tiempo de pandemia. Algunos muy bien, otros no tan bien. Empezamos con Fidudavivienda Superior, de perfil conservador, calificación AAA, la cual se mantuvo, plazo a la vista, no cambiaron las condiciones de apertura, saldo mínimo, adiciones y retiros, que en este caso es 200,000 pesos para todo. La rentabilidad antes de pandemia estaba entre 3.8% y 4.2%. Después de la pandemia vemos que el último año tuvo rentabilidad de 0.391%. Los últimos 2 años sumados, pues la rentabilidad total fue del 1.83% efectivo anual, y los últimos 3 años, es decir, incluso considerando un año antes de pandemia, 2.488%. Algo similar ocurre con el fondo Bancolombia Fidocuenta, en el cual tenemos, que es un perfil de riesgo conservador, calificación AAA y plazo a la vista, igual que el anterior. En este caso la apertura se hace con 50,000 pesos y se puede tener saldo mínimo 1 peso, adiciones desde 1 peso, retiros desde 1 peso. La rentabilidad antes de pandemia era de entre 3.8% y 4.2%, pero después de pandemia tenemos que durante el último año hay una rentabilidad de 0.893%, durante los últimos 2 años es 1.852% y durante los últimos 3 años 2.466%. Y para cerrar el ciclo de los fondos conservadores tenemos entonces BBVA plazo 30. En este caso plazo a 30 días, apertura con 100,000 pesos, bajaron los montos, saldo mínimo de 50,000, adiciones desde 50,000, retiros desde 50,000. Antes de pandemia tenía un rendimiento entre 4.2% a 4.6%, y después de pandemia, durante el último año prácticamente nada, 0.056%, últimos 2 años 2.511% y últimos 3 años 3.196%. Vemos entonces que los fondos de inversión de riesgo conservador básicamente se fueron al piso, reportando menos de 1% de rentabilidad efectiva anual durante el último año, principalmente porque invierten en renta fija y la renta fija ha estado por el piso. Entonces vemos que ni siquiera se acercan a la inflación, por lo tanto dejan de ser una opción viable, o mínimamente dejaron de ser una opción viable en este pasado que tenemos de los últimos 2 años, especialmente el último año. Continuando hacia riesgo moderado tenemos Davivienda Corredores Multiescala, con calificación AAA, plazo de 90 días, en este caso apertura con 1.000.000 de pesos, saldo mínimo de 1.000.000 de pesos, adiciones desde 1.000.000 de pesos y retiro por cualquier valor. Su rentabilidad antes de pandemia estaba entre 5.5 y 7%. Después de pandemia, durante el último año tuvo rendimientos negativos, y esto es algo que es normal a partir de este perfil de riesgo, con menos 1.534%. Es decir, que si hubieses invertido X monto como tal hace un año, hoy en día ese monto estaría menor a lo que invertiste con este fondo. Durante los últimos 2 años tuvo un rendimiento de 2.414% y en los últimos 3 años 3.510%. Por su parte, Bancolombia Fidurrenta, con perfil moderado también, calificación AAA, plazo de 30 días, apertura por 200,000, saldo mínimo por 100,000, adiciones de cualquier valor y retiros desde 50,000 pesos, tenía antes de la pandemia una rentabilidad entre 4.5 y 5%. Después de la pandemia, su rentabilidad durante el último año ha sido negativa, menos 0.311%. Durante los últimos 2 años, 2.587% y durante los últimos 3 años, 3.348%.
Otro fondo de inversión moderado de Bancolombia es Plan Semilla, en este caso con plazo a 1 año, también calificación AAA. En este caso tenemos apertura por 50.000 pesos, saldo mínimo de 20.000, adiciones y retiros por cualquier valor. Su rentabilidad antes de pandemia fluctuaba entre el 5 y el 6%. Ahora último, pues durante el último año la rentabilidad después de pandemia fue menos 2.496% el último año, en los últimos 2 años 2.043%, últimos 3 años 3.270%. Continuando en el perfil de riesgo moderado tenemos Corfi Colombiana Multiplicar, que tiene básicamente un plazo de 30 días, cambió, antes era 15, desde mayo de 2020 curiosamente dejó de tener calificación AAA y ahora ya no tiene calificación, dice que no aplica. También hablamos de que se abre con 1 millón de pesos, saldo mínimo es 200.000, adiciones desde 200.000 y retiros por cualquier valor. Este fondo antes de la pandemia estaba rindiendo entre el 5 y el 6%. Después de la pandemia, durante el último año tuvo una rentabilidad del 2.876%, últimos 2 años a 3.744%, últimos 3 años a 4.196%. Así que a pesar de ese riesgo moderado, se vio menos afectado que los fondos moderados de Bancolombia, como Fidurrenta y Plan Semilla. Igualmente su disminución es considerable, especialmente teniendo en cuenta el porcentaje de inflación de hoy en día. Luego tenemos Scandia Multiplazo, perfil moderado, calificación AAA, que de hecho subió, antes estaba en AA, y plazos entre 90, 180 y 360 días. Se abre con 1 millón de pesos, saldo mínimo cualquier valor, adiciones y retiros cualquier valor. La rentabilidad antes de pandemia era del 5.5 al 6.5% en promedio. Su rentabilidad durante el último año es menos 2.337%, también en pérdida. Últimos 2 años 2.310% y últimos 3 años 3.408%. Con esto cerramos el ciclo de los fondos de inversión de perfil moderado. Y como podemos ver, prácticamente todos se vieron afectados, todos bajaron su rentabilidad en comparación a lo que estaban rindiendo antes. Especialmente teniendo en cuenta el valor de la inflación, que para el momento en que estoy haciendo este video se acerca al 8% de acuerdo al Banco de la República. Muy bien, entonces pasamos a analizar los fondos de perfil de riesgo alto que mencioné en mi video anterior y comparando entonces cómo les fue después de la pandemia, empezando por Bancomeva Avanzar 365. Su perfil de riesgo, de hecho, antes era moderado, ahora se considera alto. Su calificación sigue siendo A, plazo de 1 año, apertura con 1 millón, saldo mínimo de 1 millón y adiciones y retiros por cualquier valor. La rentabilidad antes de pandemia estaba entre 8.5 y 9.5%. Este no le fue tan mal. Durante el último año tuvo una rentabilidad de 6.075%, últimos 2 años 7.527% y últimos 3 años 8.238%. Aquí uno de mis favoritos desafortunadamente le fue terrible, que es el Bancolombia Renta Fija a Plazo, con perfil de riesgo alto, calificación AAA, plazo a la vista y en este caso apertura por 50.000, saldo mínimo 20.000 y adiciones y retiros por cualquier valor. Su rentabilidad antes de pandemia estaba entre el 7 y 8%, aunque igual se veía fluctuar bastante y ocasionalmente estaba negativo, pero durante el último año fue menos 5.123%. Durante los últimos 2 años es 1.597% y durante los últimos 3 años es 3.679%. Aquí es donde pasamos entonces a ver los fondos de inversión que realmente están todavía rentando bastante bien y de hecho han aprovechado mucho el hecho de que han crecido las acciones internacionales. De hecho, prácticamente cualquier fondo que invierte en acciones globales le ha ido muy bien últimamente. No tan recientemente en días o semanas por muchas cosas que han ocurrido a nivel macroeconómico, pero sí en los últimos meses y años. Entonces vamos a analizar el primero de ellos, que es Bancolombia Renta Sostenible Global, con perfil de riesgo obviamente alto, calificación no aplica en este caso, plazo a la vista, apertura mínima de 50.000 pesos, saldo mínimo de 20.000 y adiciones y retiros por cualquier valor. Antes de la pandemia estaba entre el 10 y el 15%, durante el último año su rentabilidad fue del 10.9%, lo cual es dentro de los parámetros que tenemos anteriormente. Últimos 2 años 15.012%, lo cual es poético en cuanto a su rentabilidad. Y últimos 3 años 15.378%, con lo cual se ha sostenido bastante bien, haciéndole honor a su nombre de sostenible, al menos en cuanto a rentabilidad.
Y tenemos otro con un nombre muy parecido, Corficolombiana Sostenible Global, que de hecho cambió su nombre. Es muy similar a este Renta Sostenible Global de Bancolombia, que antes se llamaba Renta Balanceado Global. En este caso, pues el nombre de Corficolombiana Sostenible Global se cambió para tener en cuenta pues que ya hay criterios ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Bien. Para este fondo de inversión de perfil de riesgo alto, sin calificación y plazo de 30 días, tenemos que se abre con 200.000 pesos, saldo mínimo de 200.000 y adiciones y retiros por cualquier valor, con su rentabilidad antes de pandemia entre 10 y 20%. Después de pandemia, el último año estuvo en 13.930%. Curiosamente, los últimos 2 años en promedio fueron 0.506, o sea que antes de un año, mejor dicho, desde un año atrás hacia atrás, básicamente en ese periodo de tiempo le fue terrible y recuperó todo eso desde un año hacia acá. Y los últimos 3 años están en promedio entre 1.258%, por lo que la volatilidad de este ha sido mucho más alta. Así que vemos de todo, básicamente dependiendo de la composición de portafolio del fondo de inversión, es decir, en qué cosas este invierte, pues pueden cambiar y fluctuar drásticamente dependiendo de cómo se comportan aquellos activos de los cuales se componen. Ahora entonces veamos otros fondos de inversión que no tuve en cuenta en mi video anterior, ya sea porque no existían o porque en ese momento no se perfilaban tan bien en términos de rentabilidad y sencillamente a partir de ahora o a partir de la pandemia pues empezaron a ser como unas alternativas bastante interesantes. Y el primero de ellos se llama Credicorp Capital Acciones Colombia, con su perfil de riesgo alto, sin calificación, plazo a la vista y básicamente apertura con 100.000 pesos, adiciones desde 100.000 pesos y saldo mínimo y retiros por cualquier valor. Pues bien, este fondo de inversión antes de la pandemia estaba rindiendo aproximadamente entre un 4 y 5%. Después de la pandemia, durante el último año tuvo una rentabilidad del 12.846%, últimos 2 años 3.179% y últimos 3 años de 3.589%. Considerando que las acciones colombianas se valorizaron recientemente, esto explica en gran medida lo que ocurrió con este fondo. Tenemos también otro de Credicorp Capital que se llama Acciones Globales. Entonces, en este caso, perfil alto, sin calificación, plazo a la vista, apertura con mínimo 100.000 pesos, igual que adiciones desde 100.000 pesos y saldo mínimo y retiro de cualquier valor. Su rentabilidad antes de la pandemia estaba entre el 4.2 y el 7%. La rentabilidad durante el último año fue del 9.032%. Últimos 2 años del 16.863% y últimos 3 años del 12.487%. Algunas personas seguramente ya tienen presente que precisamente estos son los fondos que encontramos en la nueva aplicación para invertir que se llama Tiva, que nos está abriendo cada vez más posibilidades. Si tú te pones a buscar información sobre fondos de inversión, rentabilidades y demás, te das cuenta que hay una cantidad de datos, de hojas complejas de entender y de cosas que realmente a la hora de querer invertir, incluso a nivel de trámites, pues verdaderamente hacen muy complejo el proceso y pues no es una sorpresa que muchas personas que podrían estar invirtiendo realmente no lo han hecho por la complicación a la hora de invertir. Y la ventaja de Tiva no es que solamente te pone los fondos de inversión a tu disposición para que inviertas y ya, sino que te ayuda a crear un portafolio diversificado de acuerdo a tu riesgo o a tu perfil, ayudándote a escoger básicamente en qué fondos invertir, creando incluso un portafolio diversificado. Todo esto orientado hacia una meta que tú le dices, qué monto quieres lograr en algún momento y cuánto puedes aportar mensualmente, entonces te calcula de acuerdo a eso la rentabilidad y entonces pues básicamente se convierte como en todo un juego de números en donde incluso se analiza un escenario esperado en rentabilidad, un escenario favorable en caso de que la rentabilidad sea mayor y un escenario adverso como puede ser el que ocurrió durante los últimos 2 o 3 años de acuerdo a que tú tengas una planeación inteligente. Así que no solamente te brinda la posibilidad de invertir, sino que además te educa para que puedas hacerlo. Si quieres empezar tu inversión, puedes hacer clic en el enlace que tengo en la descripción y de hecho si utilizas mi código puedes obtener 30.000 pesos en tu primera inversión para un pequeño impulso inicial. También si quieres ampliar tus conocimientos y educación financiera, especialmente en términos de inversiones, te recomiendo que analices el canal de YouTube Tiva Latam, en donde ellos están todo el tiempo subiendo contenidos muy interesantes. Te voy a dejar por acá el enlace para que lo veas. Bien, continuando entonces con un fondo de inversión de
perfil de riesgo alto que se llama BBVA AM, Estrategia Balanceado Global, pues básicamente este fondo tiene plazo de 30 días, apertura con mínimo 100.000 pesos, saldo mínimo de 50.000 y adiciones y retiros también desde 50.000 pesos. Su rentabilidad antes de la pandemia estaba entre el 4 y el 5%. Después de la pandemia ha rentado durante el último año 9.855%, durante los últimos años 10.678% y durante los últimos 3 años 8.723%. Así que notamos que este fondo pues no solamente ha mejorado su rentabilidad con el tiempo, sino que aparte no es tan volátil como algunos otros. Tenemos también Davivienda Corredores Balanceado Global y ahí vamos viendo como por dónde va la cosa. Perfil alto, sin calificación, plazo 30 días. Apertura con 250.000, saldo mínimo 250.000, adiciones desde 10.000 pesos y retiros por cualquier valor. Su rentabilidad antes de pandemia no estaba disponible en las páginas, porque no había fichas técnicas más atrás de septiembre de 2021, a pesar de que el fondo sí había estado operando durante ese tiempo, mucho más atrás incluso. ¿Por qué no la ponen? No sé, pero me parece a veces terrible que sea tan difícil encontrar esta información. En todo caso, la rentabilidad después de pandemia fue durante el último año 7.840%, últimos 2 años 5.802% y últimos 3 años 6.866%. Así que durante el último año mejoró. Así que este es un resumen general de cómo les fue a los fondos de inversión que analicé en mi video anterior y algunos fondos que no había tenido en cuenta precisamente por lo que te mencioné. Aquí hay que ser muy conscientes de aplicar la siguiente frase que me parece muy interesante. En inversiones, todo lo que baja tiene que subir, o al menos casi todo. Y como dice la frase de más de 200 años de Nathan Rothschild, comprar con el sonido de los cañones y vender al sonido de las trompetas. Es decir, invertir en tiempo de crisis y vender cuando todo el mundo esté contento y estable con sus finanzas. Por lo general la gente hace lo contrario, cuando se siente bien invierte, cuando toda la economía está creciendo invierte. Y cuando de repente hay crisis, empiezan a vender, a retirar sus inversiones y a materializar como pérdida las desvalorizaciones que tengan sus fondos. Y esto es totalmente lo contrario a lo que tenemos que hacer. Si quieres entender un poquito mejor la dinámica de las inversiones en tiempos de crisis, te recomiendo el video que publiqué hace poco por acá. Así que estos son los mejores fondos de inversión para 2022 de acuerdo a mi opinión. Y por cierto, aquí no tenemos en cuenta los fondos que forman parte de pensiones voluntarias, debido a que estos cuentan con un tratamiento fiscal diferente, restricciones distintas. Estos quizás los podría tener en cuenta en un video diferente. Si te interesa, pues me los cuentas en los comentarios. Y por supuesto lo que te decía, reitero, el plazo debe ser mayor, para riesgo conservador entre 6 y 8 meses mínimo, para riesgo moderado entre 1 y 2 años y para riesgo alto más de 2 años, idealmente. O también puedes hacer como yo hice el año pasado con un fondo de inversión de riesgo alto en TIBA que invertí y a los 4 meses ya la rentabilidad estaba buena, estaba por más del 30% efectivo anual, así que en ese momento retiré. Eso es algo que también, si eres inteligente y estás pendiente de la inversión, también puedes hacer en algún momento. Básicamente, fondos de inversión de riesgo moderado podemos escoger cualquiera, todos se comportaron prácticamente igual y la diferencia entre cada uno son puntos porcentuales, incluso decimales, que pues básicamente lo único que haría que escojamos uno versus otro es la conveniencia de que nuestro banco nos brinde la exención del 4 por 1000 porque tenemos cuenta con ellos y la fiduciaria pues es del mismo banco, alguna cosa parecida. Pero alternativamente, ahora de forma curiosa está ocurriendo algo, y es que un CDT puede ser una mejor alternativa, especialmente considerando que ahora tenemos CDTs con rentabilidades superiores al 7%. Entonces, si tú abres un CDT, por ejemplo, a un año, y dejas ese dinero allí, sabes que tienes garantizado fijo, sí o sí, un 7% de rentabilidad. Mientras que de pronto un fondo de inversión conservador puede que no te brinde este valor, o puede que sí, puede que mejore, ya que nadie sabe qué va a pasar en sí con las inversiones, porque nadie tiene la bola de cristal para adivinar el futuro, ya depende de tu decisión. Estos son entonces mis recomendados específicos a partir del riesgo moderado. Corfi Colombiana, multiplicar ese riesgo moderado, y en el resto son todos altos. Básicamente es Banco Meva, Avanzar 365, BTG Pactual Acciones o BTG Pactual Acciones Colombia. Pues este también es riesgo alto, no mencioné en específico los datos ya que es un fondo reciente, pero pues tiene una composición muy similar al de, por ejemplo, Credit Corp Capital Acciones Colombia, que me parece un poco más sencillo invertir en este a través de TIBA.
También Credit Corp Capital, acciones globales, que es mi favorito. De hecho, es el único fondo en el que yo invierto. Normalmente no recomiendo esto porque mi perfil es súper agresivo y me encantan las acciones colombianas. Y pues básicamente ahí logro invertir en lo que es el S&P 500 y muchas otras cosas que personalmente se alinean muy bien con mi estrategia. También Bancolombia Renta Sostenible Global y Corfi Colombiana Sostenible Global. Y tenemos otros similares que de pronto no vale la pena mucho entrar en detalle porque es que realmente son prácticamente uno la copia del otro. Todos utilizan una estrategia básicamente igual. Y son los siguientes: Itaú Acciones Colombia, que invierte, como su nombre lo indica, en acciones colombianas; BTG Pactual o BTG Pactual, acciones internacionales en este caso; BBVA AM Estrategia Balanceado Global, este sí lo mencioné; y Davivienda Corredores Balanceado Global, también lo mencioné. En mi opinión, los fondos de inversión de riesgo alto que invierten en acciones internacionales son los que mejor se proyectan en este momento, especialmente en momento de crisis, porque ahorita muchas acciones internacionales han caído y están en un precio bajo que seguramente luego se van a recuperar y esa recuperación va a traer consigo mucha rentabilidad. Pero pues esta es mi opinión y estos son mis fondos más favoritos, no necesariamente los tuyos. Y puede que simplemente, como me ha ocurrido en el pasado, yo me equivoque con esto. Entonces pues básicamente ahí te dejo la información para que tú tomes la decisión. Ya que estos son los que más volatilidad experimentan y quizás aquí la palabra clave es paciencia para cuando están negativos, esperar a que se recuperen, porque cuando se recuperan realmente traen fuerza y cogen bastante rentabilidad. Por lo que mi conclusión para el día de hoy es que lo importante hoy en día no es cuál es el fondo a escoger, cuál es el mejor fondo de inversión de Colombia, sino que básicamente tengamos en cuenta las siguientes características. 1. Que sea parte de una entidad confiable, por ejemplo de una fiduciaria, y pues tener mucho cuidado con esas rentabilidades enormes supuestamente garantizadas que vemos todo el tiempo. 2. Entender bien en qué invierte el fondo y por consiguiente el perfil de riesgo del mismo. 3. Seleccionar uno que te brinde conveniencia, ya sea por pertenecer al banco donde tienes tu cuenta, que te facilite el 4x1000, o como por ejemplo el caso de Tiva, en donde es simple de usar, lo tienes en una aplicación y prácticamente incluso te automatiza con el débito automático tu inversión, lo cual es súper genial, aparte de que te ayuda a lograr tu meta. 4. Que la estrategia sea la correcta, es decir, perfil de riesgo, plazo correcto, distribución de portafolio, no tener todos los huevos en la misma canasta o todo el dinero en un solo fondo de inversión, y tus objetivos perfectamente claros, como ya lo mencioné en otros videos. También que no te desesperes en tiempos de cambio y que sepas que durante las crisis es donde se dan las verdaderas oportunidades para invertir y crear riqueza. Bueno, te agradezco mucho por ver este video y aprecio realmente tu paciencia y pues espero que te haya sido muy útil. Realmente me tomó bastante tiempo obtener toda la información, así que te agradecería tu like y tu comentario. Y te recuerdo que si quieres empezar a invertir y crear tu portafolio de inversión diversificado, puedes hacerlo con Tiva a través del enlace que te dejo en la descripción. Y si utilizas mi código en tu primera inversión desde 100,000 pesos, puedes obtener 30,000, lo cual te va a aportar directamente hacia esa inversión y es un pequeño impulso de mi parte. Además, estás apoyando mi canal. Te agradezco mucho por haber visto este video y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.